Es conmovedor lo que escuchamos. ¿Y qué escuchamos desde mi perspectiva? Escuchamos el reclamo de Alberdi. Alberdi es un hombre venidero, nosotros somos el pasado. Lo que Alberdi plantea aún no sucedió. Por lo tanto, es muy interesante que como argentinos nos preguntemos qué es el pasado. Y creo que el pasado es la imposibilidad de aprender a no repetir. Somos gente del pasado que está luchando contra su inscripción en la repetición. Todo lo que ustedes han dicho es conmovedor porque es una lucha contra la repetición. La repetición es la imposibilidad de aprender de la experiencia. Y por eso somos un país que sigue estando más cerca del siglo XIX que del XXI. Somos hombres del pasado que luchan contra su inscripción en la inmovilidad, es decir, contra algo que es la imposibilidad de capitalizar la experiencia. Y todo lo que ustedes están planteando es una evidencia de la forma que hoy toma la lucha contra el desaprovechamiento de la experiencia entendida como fracaso. Fuiste vos, Ricky, el que planteó el tema de tomar como experiencia fundamental aquello que ha sucedido en un pueblo. Yo tengo la impresión de que la educación no es transmisión de contenidos en primer lugar. Creo que educarse es generarle al que ocuparía el lugar eventual del aprendiz un papel protagónico como testimonio de su pesar. ¿Cómo podemos transformar el sufrimiento en productividad? ¿Qué es el sufrimiento? Y es lo que le dicen a Leo. No hay elecciones, viejo, ¿para qué viniste? Es terrible lo que te dicen, pero es lo que la experiencia les enseñó. Yo he estado en el impenetrable con los Wichi y los he escuchado a los Wichi decirnos para qué vinieron una y otra vez. Y cuando uno dice a escucharlos, no pueden entender qué significa ser oído. Porque ser oído es precisamente lo que nunca experimentaron. Entonces, en ese sentido, desertificación y aislamiento significa ausencia de federalismo en el sentido más profundo de la palabra. Para mí es muy importante entender cómo podemos transitar del siglo XIX al XXI, haciendo del mensaje de Alberdi la evidencia de lo que significa la unidad en la diferenciación. Otro concepto de Leo extraordinario que es la provincia de Buenos Aires está dividida en 6 secciones, son 6 áreas, regiones que son diferentes. Esta sensibilidad hacia el matiz impide la homologación en generalizaciones indiferenciadas. Es fundamental porque también atañe a cada sujeto. Yo he vivido en un pueblo también, yo también fui a caballo en la escuela y yo sé lo que es el club, en La Boulage, en Córdoba. La Boulage, como diría acá mi compatriota. Sí. Sí, yo sé lo que es el club, yo sé lo que es ir a jugar un partido de fútbol. Yo pagué por ser porteño, porque mi viejo era gerente de Molino Río de la Plata, en La Boulage. Y nos mandó al colegio en un auto. A los 2 días veníamos llorando, mi hermano y yo, para que nos compre un caballo. Todos los chicos iban a caballo, estoy hablando de mediados del siglo pasado. Bueno, pero para no abundar en esto que está resumido en lo que vos atestiguaste, yo quiero concentrarme en el concepto de educación. Quiero concentrarme en el concepto de educación, de la educación entendida como oportunidad de convertirnos en oyentes que aprenden a enseñar. ¿En oyentes de quién? De eso que llamamos alumine, el que no tiene luz propia, el alumno. Alumine, no tiene luz propia. Entonces, ¿cómo escuchamos al desposeído de identidad, al intrascendente, al ausente? Voy a usar un término fuerte, al desaparecido, porque estamos hablando de desaparecidos. No es necesario que un desaparecido sea alguien que ha recibido un balazo en la cabeza, o ha sido secuestrado, torturado. La intrascendencia cívica es desaparición.
Y estamos hablando de intrascendencia cívica. Tenemos que devolverle relevancia cívica, protagonismo cívico, pero para esto es preciso generar confianza en aquel que escucha para que sepa que es oído sin otra finalidad que la de ser oído. Esto es una tarea extenuante, improbable e indispensable. En consecuencia, quiero concentrar esta idea de la educación en un contenido particular que me parece importante, que podemos llegar a transmitir, que es la significación de la naturaleza en relación a la noción de cultura, como un contenido que podemos proponer para mostrar que el padecimiento de aquel a quien nos dirigimos no es un padecimiento singular, solo de él, es un rasgo de la cultura argentina que se ha estructurado sobre la base del aislamiento y la fragmentación. Entonces estamos luchando contra un concepto de país en favor de un concepto de nación, cuyo rasgo distintivo es la interdependencia. Durante centenares de miles de años, la cultura fue el intento que el hombre realizó para abrirse un lugar en la naturaleza. Eso se llamó cultura. El esfuerzo que hago para robarle un escenario a la naturaleza donde instalar mi aprovechamiento de ella y convertirme a mí en el que hace algo con el contexto que lo condiciona. Hoy estamos viviendo una situación en términos cronológicos relativamente nueva e inédita, que es la siguiente: si aún hay lugar para la naturaleza en la cultura. Se invirtió el problema. ¿Hay lugar para la naturaleza en la cultura entendida como avasallamiento de lo natural? ¿Qué es desoír a la naturaleza como interlocutor? Convertirla en proveedor indiscriminado y desenfrenado de objetos de dominio, por mi parte. Explotarla. No podemos vivir sin ella, pero ahora tenemos que aprender a vivir con ella, no solo a base de ella. Es un aprendizaje, lo plantea muy bien, ¿no es cierto?, Francisco, en la Laudato Si. Pero tenemos que dar un paso más allá del tenemos que. Lo que ustedes están narrando es cómo proceder. ¿Y con qué me encuentro yo cuando me detengo en esta idea de cómo proceder? Con que mi interlocutor no me cree porque su experiencia le ha enseñado a vivir en el aislamiento, a durar, no a vivir. A durar, ha aprendido a durar. Tenemos que transformar la idea de duración en existencia y en coexistencia. Yo estoy persuadido de que sí, como Leo decía, sustentabilidad, cambio climático y medio ambiente ya no son conceptos románticos, sino que son urgencias y necesidades a ser consideradas, es porque el hombre de hoy tiene que aprender que su destino es el de la naturaleza. Le pasará lo que le ocurra a ella. Si la destruye, se destruirá. Si aprende a escucharla, será oído. Es decir, que la noción de interlocutor ya no solo atañe al habitante del club, vamos a decir, al muchacho que frecuenta el club, a la señora que frecuenta el club, atañe en general a todo, porque el hombre ha sido un depredador. Y hoy no puede subsistir como depredador. Tiene que aprender a ser interlocutor. Si nosotros pudiéramos transmitirle a toda esta gente de la que ustedes hablan, con María Eugenia a la cabeza en este esfuerzo, que en realidad nosotros venimos a hablar de nuestra pobreza, la de quien va a ver a la gente, no la de la gente. Es posible que seamos oídos con más verosimilitud que si vamos allí a transmitir un presunto saber. Lo primero es tener el coraje de hablar de la propia pobreza. Y nuestra pobreza es cultura política de quinta categoría. Este es el problema de fondo. Que tenemos que formar una dirigencia política que tenga el coraje de presentarse como desposeída de conocimiento en la interlocución con el prójimo. No podemos llevar adelante un apostolado en el que ocupamos el lugar de los proveedores de actitudes dialógicas. No sabemos dialogar. Por más que nuestra actitud no sea la del pasado,
Toda nuestra ventaja consiste en poder capitalizar nuestra ineptitud. Me parece a mí que esto es fundamental en una etapa nueva de la historia y que tiene que ver con la globalización, es decir, con la idea de generar unidad sin olvidar la diferencia. No se trata de generar homogeneidad y por eso lo que ustedes decían me pareció tan importante. Lo que planteaba Javier acerca de la desertificación es en el fondo homogeneidad que destruye las diferencias también, ausencia de la singularidad.